Nuevamente darles la bienvenida. Bueno, les saluda Luis Alan Vargas Valiente y hoy día vamos a realizar un tema muy interesante. Pero vamos a ir indicando cuál es en el transcurso de la presentación de las diapositivas. Bueno, vamos a iniciar. Me imagino que todos hemos visto este tipo de rotulación tanto en el transporte de materiales peligrosos, el tema de combustible, en el almacenamiento. También hemos visto más seguro por ahí o hemos realizado la rotulación o el etiquetado de diferentes materiales peligrosos que utilizamos en nuestro proyecto y también le hemos visto en ese tipo de furgones, en el traslado de algunas sustancias, digámosle así, que no podríamos decirle qué es. Me imagino que todo el mundo ha visto esto. Sí, y me refiero al conocido como diamante o rombo NFPA 704. Ese de colorcito azul, rojo, amarillo y blanco. Entiendo que todo el mundo lo ha visto o todo el mundo ha realizado esta gestión dentro de un proyecto, dentro de un trabajo, dentro de un establecimiento. ¿Sí? Entonces, el tema que vamos a hablar hoy día es la norma NFPA 704. Pero no les voy o sea, va a ser una presentación diferente a lo que estamos acostumbrados. No le voy a indicar los valores de salud y no les voy a explicar de una otra manera cómo interpretar ni nada de eso. Vamos a ir un poco más allá. O sea, vamos saliendo de lo rutinario, ¿sí? Y lo van a ver durante el transcurso de la presentación, ¿sí? Bueno, teniendo este tema, van a salir un montón de preguntas, ¿no? Una de ellas es la NFPA 704, es una norma de aplicación obligatoria en el Perú. ¿Cuándo y dónde debo aplicarlo? ¿Dónde debo ubicar los carteles? ¿Y en qué sector de nuestro país se debe aplicar? Y yo entiendo que debe haber un montón de preguntas. Vamos a tratar de absolver todas las preguntas que en el transcurso se nos puedan presentar. ¿Sí? Entonces iniciamos. Primero vamos a hablar un poquito de la norma NFPA 704. Bueno, lo que tenemos entendido es que la norma NFPA es una organización fundada en los Estados Unidos en el año de 1896. Las siglas de NFPA en español quiere decir Asociación Nacional de Protección contra el Fuego. Según la NFPA es denominado diamante de peligro de la NFPA. Acá en Perú también se le conoce como el rombo NFPA. Ahora sí, ¿cuál es el propósito de la norma NFPA 704? El propósito es proporcionar un sistema de marcas simple, fácilmente reconocible y de fácil comprensión, que proporcione una idea general de los peligros de un material y la gravedad de los peligros en relación con la respuesta a emergencia. Acuérdense bien este término respuesta de emergencia. ¿Y qué es lo que debe permitir? ¿Sí? Lo que nos dice NFPA es que debe permitir que los socorristas decidan fácilmente si evacuar el área o comenzar los procedimientos de control de emergencia y también proporcionar información para ayudar en la selección de tácticas de extinción de incendios y procedimientos de emergencia. También nos dice que se debe identificar riesgos en tres categorías principales. Y es lo que nos muestra el diamante NFPA. El color azul hace referencia al tema de salud, el color de inflamabilidad hace referencia, el color rojo, el color amarillo es de inestabilidad y también tenemos el color blanco que nos hace referencia a peligros especiales. Según la NFPA solamente nos da tres tipos. El W con una rayita, que son los materiales que reaccionan violentamente o explosivamente con el agua, la O y la X, que son materiales con propiedades oxidantes. Algunos ejemplos que se me cruzan son los halógenos, el nitrato de potasio y ácido nítrico. Luego tenemos el SA, que son gases simples asfixiantes, como el nitrógeno, el helio, el vapor del dióxido de carbono.
¿sí? Entonces, NFPA me dice que solamente estos 3 valores los definen ellos para nosotros poder colocar en peligros especiales. También me dice que debe indicar el grado de gravedad en una clasificación numérica, que va desde el 4 para indicar peligro grave hasta 0 para indicar el peligro mínimo. Luego me dice que esta norma debe aplicarse a las instalaciones industriales, comerciales e instituciones que manufacturan, procesen, usen o almacenen materiales peligrosos. ¿Sí? Ya me dice dónde debe ir. Y también me dice dónde no debe aplicarse esta norma. Me dice que esta norma no debe aplicarse al transporte, uso del público en general y otros específicos como qué, como exposición ocupacional, agentes explosivos y de voladura y químicos cuya único riesgo es de riesgo de enfermedad crónica. O sea, la norma me dice dónde debo colocar este tipo de rotulación o etiquetado y también me dice dónde no es aplicable. Luego me dice, el rótulo está destinado a proporcionar información rápida sobre los peligros para los servicios de emergencia. Sí, acuérdense bien el término que les pedí adelante, que lo tengan ahí, que se acuerden bien. Luego también dice que debería ser visible en caso de una emergencia donde es probable que ingresen los socorristas. Si hay numerosas áreas donde los socorristas podrían ingresar a la instalación, debería haber numerosos rótulos. Y la ubicación y la cantidad a utilizar deberían decidirse utilizando el mejor criterio de la instalación. También recomienda que se cuente con una persona o una autoridad competente para definir la ubicación y cantidad. ¿Y cuáles son las ubicaciones donde me da como referencia o como ejemplo la norma NFPA 704? Me dice en 2 paredes exteriores, en una instalación o en un edificio. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Estas imágenes lo tomé de una publicación de nuestro amigo el ingeniero Arturo Barragán. Síganlo en LinkedIn, tiene una publicación muy buena referente a la norma técnica peruana. Es más detallada la norma técnica, es muy diferente a lo que yo estoy haciendo en este momento, pero tiene muy buena información. Entonces, la imagen es un ejemplo del almacén comercial portuario. Luego tengo donde indica, donde está en la parte exterior de un centro, de unas instalaciones, donde indica la presencia de gas asfixiante en negocio comercial. Luego lo tengo en la parte exterior de Walmart, en un almacén comercial. Luego me dice también cada acceso o una habitación o área. Y también me dice cada acceso principal a un área de almacenamiento exterior. Y aquí hay algunas imágenes referenciales, ¿no? Presencia de material oxidante en establecimiento. Planta de purificación local de agua. Almacén comercial de cloro. Un terminal de tanques de almacenamiento. ¿Sí? Teniendo como referencia lo que nos dice la normativa, o sea, los lineamientos que en este caso han sido estipulados por la NFPA, que en sí el propósito es brindar una información clara y precisa a los socorristas al momento de atender una emergencia. Entonces, ahora nosotros nos volvemos a hacer una pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué utilizamos esto en el Perú? O sea, ¿por qué rotulamos todos nuestros productos con este tipo de etiqueta o rotulación? Y nosotros como gestores, al momento que nos hagan esa pregunta, tenemos que tenerla clara. Nosotros tendríamos que saber justificar el por qué nosotros estamos utilizando este tipo de normativa en nuestra gestión. ¿Sí? La norma NFPA 704 no es de aplicación obligatoria en el Perú. O sea, eso sí que quede claro. ¿Cuándo se vuelve obligatoria? Cuando es referenciada o indicada por alguna normativa, que podría ser transversal o sectorial. Ahí se vuelve obligatoria de aplicación, sea en el sector o en el caso de nuestra gestión en nuestro litoral peruano. Eso sí quiero que tengan claro.
Entonces, como nosotros ya sabemos, ahora ya como ya conocemos un poquito de la norma NFPA, sus lineamientos, el propósito, dónde se debe aplicar, dónde no se debe aplicar, ahora lo que vamos a hacer es, mediante nuestra normativa peruana, ver si amerita la aplicación en nuestros sectores. ¿Sí? Considerando que nosotros tenemos una ley transversal, que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y su reglamento, el Decreto Supremo 005 y 2012, y también tenemos normativa sectorial. Industrial, pesquero, hidrocarburo, minería, electricidad, de obreros civiles y de obrero municipal, perdón, y de construcción. Entonces, ahora vamos a hacer un análisis y una interpretación de estas normativas. Capaz por ahí sí me dicen que yo debo utilizar esta norma en mi gestión. Sí, y vamos a empezar. Primero vamos a iniciar con el de sector minería, la 024-2016. En su capítulo 9, referente al control de sustancias peligrosas, me dice lo siguiente. En la sección etiqueta y hojas de datos de seguridad de sustancias y materiales, el HDSM o MSDS. En su artículo 332 me dice, el titular de la actividad minera se asegurará que todas las sustancias químicas cuenten con etiquetas que identifiquen el producto y los peligros. En su artículo 337 me indica, las sustancias y o materiales peligrosos deben ser almacenadas en depósitos o contenedores de acuerdo con las normas nacionales e internacionales, tales como, estos contenedores deben etiquetarse apropiadamente. Y en su anexo 17, referente a códigos de señales y colores, dentro de toda la señalética, señalización, carteles que me presenta, está el rombo NFPA 704. Pero dentro del contenido de la norma, en sus artículos, ningún artículo me indica que yo deba utilizar este rombo NFPA para el rotulado o etiquetado de mis sustancias o materiales peligrosos. O sea, no me dice. Sí, no me indica el decreto supremo 024 del sector de minería. Bueno, continuando vamos a entrar al sector industrial, al decreto supremo número 42F. ¿Qué me dice? En su sección primera, explosivos y líquidos inflamables, artículo 176, me dice que los líquidos inflamables se mantendrán en recipientes de seguridad de tipo aprobado por la Dirección Industrias y Electricidad y estarán debidamente rotulados. También me dice, los empleadores están obligados a colocar avisos preventivos en los lugares en que por razones de su peligrosidad y riesgos de incendio sea necesario. En su título 10, en sustancias peligrosas y ofensivas, artículo 1020, me indica lo siguiente. Los recipientes que contengan sustancias peligrosas estarán pintadas, marcadas o previsto de etiquetas de manera característica para que sean fácilmente identificables. Entonces, si me pide que el contenedor, el recipiente, sea de las sustancias o materiales peligrosos, cuenten con una rotulación y un adecuado etiquetado para una fácil identificación y todo. Pero tampoco, por si acaso, el 42F del sector industrial me pide que yo tengo que rotularlo con el rombo NFPA o el diamante NFPA 704. Ahora sí vamos a entrar al sector electricidad mediante su resolución ministerial 111-2013. En el capítulo 4, implementación del sistema de gestión, del artículo 20, donde nos habla del estudio de riesgos, indica que la entidad debe elaborar un estudio donde se identifique, describa, analice y evalúe los riesgos existentes referidos a sus equipos, instalaciones y operaciones. También nos dice que asimismo se considerará riesgos tales como el manipuleo de sustancias peligrosas, exposición de agentes químicos y entre otros. En el artículo 49, en su capítulo 7, que es almacenamiento de materiales líquidos, inflamables o combustibles, nos dice que se deberá considerar las siguientes pautas. En su inciso D, los recipientes que contienen sustancias inflamables serán expresamente rotulados indicando su contenido, peligrosidad y modo de usarse.
Como ustedes ven, en el sector electricidad, tampoco me indica que yo debo utilizar el diamante NFPA 704 al momento de rotular o etiquetar digamos, mis materiales o productos de sustancias o materiales peligrosos. Ahora sí vamos a entrar al sector hidrocarburos, que es el Decreto Supremo 043 del año 2007, en este caso en su capítulo 3, referente al transporte terrestre de hidrocarburos u otros productos derivados de los hidrocarburos, que me dice en su artículo 197, requisitos para las unidades de transporte terrestre. Las unidades de transporte de hidrocarburos o otros productos derivados de los hidrocarburos o materiales peligrosos por carretera o ferrocarril deberán contar con su inciso A, identificación o letreros en cada unidad en 3 o 4 costados visibles de acuerdo con la Norma Técnica Peruana 399 y 015, la NFPA 704 y el número de las Naciones Unidas. Y más abajito nos hace una descripción más detallada y nos dice que la empresa autorizada deberá colocar en placas metálicas intercambiables los rombos de NFPA, Indecopi y la numeración de las Naciones Unidas, según el producto transportado. En los lados laterales se colocará un rombo NFPA y códigos de las Naciones Unidas por cada compartimento. En el lado posterior, el rombo NFPA y la numeración de las Naciones Unidas será el de mayor peligrosidad. Entonces, en el sector hidrocarburo, en todo lo que corresponde el transporte de hidrocarburo y sus derivados, tanto para carretera o ferrocarril, sí me dice que tengo que yo utilizar el rombo NFPA 704 en los diferentes lados de la unidad. ¿Sí? Entonces, vayamos por ahí separando esta normativa. Entonces ya tenemos un sector que sí me pide utilizar el rombo NFPA. Vamos a entrar al sector de construcción. ¿Qué me dicen la G050 y el Decreto Supremo 011 referente a esta normativa NFPA? La G050 en el ítem 19, referente al almacenamiento y manipuleo de materiales, me dice que debo tener las siguientes consideraciones. Me dice que todos los productos químicos, incluyendo hidrocarburos y sus derivados, deberán contar con una ficha de seguridad de materiales, las MSDs. Los materiales apilados y almacenados deben estar claramente identificados y etiquetados en forma adecuada. La etiqueta incluirá precauciones contra el peligro si existe la necesidad. El Decreto Supremo 011-2019, en el artículo 52, lo que habla todo lo referente al tema de inducción, nos dice: el empleador de la obra brinda la inducción en seguridad y salud en el trabajo, abordando como mínimo los siguientes temas. En su inciso I nos pide que el contenido de la inducción tenemos que tener referente al control de sustancias peligrosas. Si ustedes se dan cuenta, la G050 tampoco me dice que yo tengo que tener o utilizar el rombo o el diamante NFPA 704 en la gestión de la manipulación de mis sustancias o productos peligrosos. No me lo da, no me indica. Vamos continuando, ahora vamos a entrar al sector pesquero mediante su Decreto Supremo 010 del año 73. En el capítulo 9, en el referente al transporte y almacenamiento de sustancias peligrosas, artículo 226 me dice: los recipientes que contengan sustancias peligrosas serán marcados convenientemente a fin de identificarlos con facilidad. En su artículo 229 me indica: en las plantas de agua de cola en cuya limpieza se utilicen sustancias cáusticas se contarán con las siguientes medidas de seguridad. Su inciso A nos dice: distinguir mediante rótulos y colores preestablecidos los recipientes que contienen estas sustancias. De igual manera, en el sector pesquero no me pide utilizar el rombo o el diamante NFPA 704. En lo que corresponde a la gestión de seguridad en el obrero municipal, mediante su Decreto Supremo 017-2017, ¿qué me dice? Artículo 30, referente a la manipulación y almacenamiento de sustancias químicas.
En su inciso A me dice que se debe garantizar que toda sustancia química cuente con su respectiva hoja de seguridad, hoja MCDS, adoptando las medidas necesarias, la misma que debe estar disponible en el lugar de trabajo. Cabe mencionar, la mayoría ya conoce que dentro del contenido que viene de la MCDS o la hoja de seguridad, llamada actualmente, viene también el rombo o el diamante NFPA 704. Luego tenemos, como ya todos saben, en el sector, no tenemos un reglamento específico de seguridad y salud en el trabajo en el sector agrario, pero sí tenemos la ley 31110 y tenemos su decreto o su reglamento que aprueba, en este caso el decreto supremo 006, que nos habla de la ley del régimen laboral agrario y de incentivos para el sector agrario y riego agroexportador y agroindustrial. ¿Y qué me dice, no? En el artículo 24, sobre el uso y manejo de productos químicos, me indica, referente a las obligaciones del empleador. Y una de las obligaciones, el inciso A, es asegurar que los productos agroquímicos se encuentren almacenados con seguridad, cuenten con su ficha de datos de seguridad y que solo accedan a ellos las personas autorizadas. También dice que se debe brindar información y formación a los trabajadores sobre los aspectos técnicos y los riesgos del uso de productos agroquímicos, con énfasis a los trabajadores nuevos y aquellos que son analfabetos. Entonces, tampoco en el sector agrario me indica que yo en mi gestión debería utilizar el diamante o el rombo NFPA 704. La ley, ahora que nos dice la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Ley 29783. En el artículo 69, donde nos habla de la prevención de riesgos en su origen, donde nos dicen que los empleadores que diseñen, fabriquen, importen, suministren o cedan máquinas, equipos, sustancias, productos o útiles de trabajo deben disponer lo necesario para que, primero, para que no constituyan una fuente de peligro ni pongan en riesgo la seguridad o salud de los trabajadores. Su inciso C nos dice que se debe proporcionar información y capacitación a fin de prevenir los peligros inherentes a los mismos y monitorear los riesgos. En su inciso D nos dice que las instrucciones, manuales, avisos de peligro u otras medidas de precaución estén o sean traducidos al idioma castellano y estén redactados en un lenguaje sencillo y preciso con la finalidad que permitan reducir los riesgos laborales. En su inciso E tenemos las informaciones relativas sean facilitadas a los trabajadores en términos que resulten comprensibles para los mismos. También nos dice que el empleador adopta disposiciones para que se cumplan dichos requisitos antes que los trabajadores utilicen las maquinarias, equipos, sustancias, productos o útiles de trabajo. Si nos dan cuenta, acá nos dan los lineamientos que nosotros como Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo deberíamos implementar o gestionar, ¿sí? Y que vaya orientado directamente a la fuente, que para nosotros sería relacionándolos a los productos o sustancias peligrosas. ¿Sí? Entonces, visto esto, revisando y por ahí leyendo todos los artículos para poder identificar en qué normativa sectorial sí me pide aplicar el diamante o el rombo NFPA, hemos llegado a la conclusión de que solamente una normativa sectorial me pide que debo utilizar el rombo NFPA en mi gestión. ¿Y cuál es? El sector hidrocarburo, donde me dice que cuando se realice el transporte terrestre o por ferrocarril, debo utilizar en los lados de mi unidad el rombo NFPA 704. Bueno, adicional, ¿no? Adicional a las placas de Indecopi, al número de las Naciones Unidas, pero sí me hace hincapié, o sea, sí me referencia a la norma. Entonces, para el sector hidrocarburos, la norma NFPA 704 sí se vuelve obligatoria de aplicación. ¿Sí? Entonces, viendo todo esto, pero a ver, acá vamos como gestores, vamos un poquito más allá, ¿no? Entonces, si yo ya me dan una información que en el tema del transporte
tengo que utilizar la placa NFPA 704, voy a comenzar a indagar un poco más. O sea, tengo que poder tener toda la información o toda la normativa que compete a este tipo de gestión para yo poder justificar o sustentar cuando alguien me haga una pregunta referente al por qué utilizamos el rombo NFPA. No sé si ustedes, me imagino que todo el mundo habrá visto esta infografía, que en un momento fue difundido por la Sutran. Sí, me imagino que todo el mundo. Nos habla referente al rotulado, al etiquetado, que debe ir en el transporte de materiales peligrosos. Entonces, pero si se dan cuenta, no ponen la fuente. O sea, no está quién me indica rotularlo así, o señalizar, o etiquetar, o rotular. O sea, no me indica la fuente, no me indica la normativa. Bueno, me tomé el trabajo de buscar la normativa de referentes, en este caso emitido por Energía y Minas, y me encontré con dos normativas. Una de ellas es el Decreto Supremo número 030 del año 98, emitido por el sector de Energía y Minas, que es el reglamento para la comercialización de combustibles líquidos y otros productos derivados de los hidrocarburos. ¿Y qué me dice? En su capítulo 5, referente de los requisitos para transportar combustible y otros productos derivados de los hidrocarburos, en su artículo 41 me dice que los vehículos camión-tanque, que son parecidos al icono que ustedes ven ahí, deben cumplir con los siguientes requisitos mínimos. En su inciso H me dice: los vehículos que transportan combustibles y otros productos derivados de los hidrocarburos deberán llevar un letrero en su parte delantera y trasera en pintura reflectante con la leyenda peligro combustible o peligro inflamable para los otros derivados, que sea visible en carretera para los demás choferes de vehículos en circulación, utilizando en sus tres costados visibles el rombo de Indecopi, el rombo NFPA y el número del producto de las Naciones Unidas. Tanto los rombos como el número UN o número de Naciones Unidas serán metálicos e intercambiables de acuerdo al producto que se transporta. Entonces, ya tenemos un reglamento. ¿Sí? Si se dan cuenta, indica el uso del rombo NFPA. Y es para todos los vehículos camión-tanque que en este caso hacen el transporte de combustibles y otros productos derivados de los hidrocarburos. Hasta me da la ubicación donde deben estar y con qué dispositivos o herramientas de seguridad adicionales. ¿Sí? Luego también tenemos el Decreto Supremo 045-2001, también del sector de Energía y Mina, que es también el que aprueba el reglamento de la comercialización de combustibles líquidos y otros productos derivados de los hidrocarburos. ¿Y qué me dice este Decreto Supremo? En su artículo 15, referente a las construcciones dentro de las instalaciones. Y ahí se aumenta el artículo 15A sobre el almacenamiento para consumidores directos de combustibles líquidos con instalación móvil. Me dice que para el caso del almacenamiento distinto a cilindros como tanques, bladder, contenedores y otros, estos deberán ser resistentes, herméticos y debidamente rotulados, indicando claramente el combustible que contiene, además de tener adheridas en una parte del recipiente el número de las Naciones Unidas, el rombo de Indecopi y el rombo NFPA correspondiente. Entonces, muy aparte del transporte terrestre y ferrocarril, también me habla del almacenamiento. Entonces, para el almacenamiento también me piden que yo tengo que rotularlo o etiquetarlo con el rombo NFPA 704. Entonces, por ende, también ya se vuelve obligatorio de aplicación en la norma NFPA 704. ¿Sí? Luego, ahora sí la pregunta, ¿no? ¿Puedo utilizar la norma FPA 704 en nuestra gestión? Considerando que solamente una normativa sectorial la menciona, la 043, que pertenece al cero hidrocarburo, adicional a ellos los reglamentos del transporte y almacenamiento de hidrocarburos. Entonces, ahora nace esa pregunta, ¿no? Considerando que las otras normativas sectoriales no me la piden. Bueno,
Aquí he hecho un resumen de lo que me indican las normativas sectoriales referente a la manipulación de productos y sustancias peligrosas. Me dice que las sustancias químicas deben contar con etiquetado que identifiquen el producto y los peligros. Los contenedores deben etiquetarse apropiadamente. Los líquidos inflamables estarán debidamente rotulados. Los recipientes que contienen sustancias inflamables serán expresamente rotulados, indicando su contenido y peligrosidad. Los materiales apilados y almacenados deben estar claramente identificados y etiquetados, y las etiquetas incluirán precauciones contra el peligro si existe la necesidad. Y por último, me dice que se debe brindar la información a los trabajadores sobre los aspectos técnicos y los riesgos del uso de productos. ¿Sí? Este es un resumen de todo lo que me dicen las normativas sectoriales que no me referencian o indican la norma NFPA 704. ¿Sí? Esto es lo que me indica. O sea, esto es lo que yo tengo que hacer como gestión. Ahora la pregunta es, ¿no? O sea, si analizamos e interpretamos lo que nos pide la normativa sectorial, ¿puedo utilizar el rombo NFPA? O sea, ¿puedo utilizarlo? Claro que sí. ¿Sí? Digamos que por el propósito, por las características y por la finalidad que tiene la norma NFPA 704, que es de brindar información sobre el producto y su grado de gravedad, puede ayudar muchísimo a evitar accidentes. ¿Sí? Lo que sí hay que tener en cuenta que en sí el propósito de la norma NFPA 704 está orientado más a la respuesta a emergencia, digamos en Estados Unidos, pero que podríamos utilizar esta herramienta que para mí es, por sus características, es una herramienta preventiva muy potente para la gestión de seguridad y salud en el trabajo, sí podríamos utilizarla. ¿Sí? En nuestros productos, materiales, instalaciones, en nuestro transporte, sí. En el caso del transporte y almacenamiento, no hay duda. ¿Por qué? Porque tenemos normativas, tenemos reglamentos que sí lo referencian a la NFPA 704. Entonces se vuelve obligatorio. Pero en el caso de aquellos sectores que no, mediante un análisis e interpretación de sus artículos, sí podríamos utilizar esta herramienta. ¿Y cómo lo podríamos de una otra manera estipular dentro de nuestra gestión? Podría ser mediante un estándar, un procedimiento, un protocolo, un instructivo, donde especifiquemos cuándo y cómo podemos utilizar esta herramienta. ¿Sí? Espero poder ayudado en algo, en un poquito más sobre esta norma. Como les comenté al inicio, no es la típica presentación que ustedes van a encontrar en YouTube, en diferentes redes, que estamos acostumbrados a poner cuando coloco la norma técnica, la NFPA 704. He querido ir un poco más allá, donde ustedes puedan tener un poco más de información, más a detalle, que en este caso nos permita a nosotros justificar el por qué sí lo uso y el por qué no. Si el sector o el reglamento o la ley no me lo pide. ¿Sí? Si desean la presentación, por favor me dejan en los comentarios sus correos y con mucho gusto se los comparto. Y bueno, y aquí estamos para seguir aportando un granito de arena más en nuestra gestión y en nuestra mejora continua, ¿no? No se olvide que nosotros somos gestores de seguridad. Hasta la próxima y un gusto nuevamente.